Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Aquí os traigo un amanecer precioso. La verdad es que llevamos unos días con mucha suerte, la verdad. Hemos dejado atrás pues esos días grises de lluvia y humedad, muchísima humedad. Ya sabéis que yo soy una persona muy optimista. Hace muchísimo frío, pero yo ya ver el cielo así, como que ya veo el día diferente. Y aquí tenéis a Valentina que se está recuperando, la herida la tiene súper bien. Y me habéis preguntado, ¿es macho? Le decimos Valentina porque al principio, cuando empezaron a venir los dos, pensábamos que era hembra. Y como tiene esa cara tan preciosa, le pusimos Valentina y ya se le quedó el nombre. Y aquí lo tenéis, bueno, mirando por la ventana que ve pajaritos y al menos se entretiene. Ya os digo, tengo el comedor y el recibidor pues acondicionado para él. Y bueno, ya tengo ya me falta una semana menos, me quedan dos. Y ya dejando atrás las fiestas, nos toca volver a nuestro día a día, a nuestra rutina. Y después de realizar mis tareas básicas de casa, pues hoy quería dedicarle un poquito más de tiempo al cuarto de baño de la habitación de matrimonio y al vestidor. Me voy a centrar en estas dos áreas. Aparte de hacer estas dos estancias, también lo que quiero hacer son algunas ventanas de la casa. Las voy haciendo poco a poco, no las hago de golpe. Y bueno, aparte de hacer la ventana del lavabo y del vestidor, quiero hacer la de la habitación de uno de mis hijos. Que ese es el lado de la casa que os comento a veces que no me digáis por qué, pero se llena como de barro. No lo entiendo.
Y como no, pues doblar la ropa que he descendido, que como no hace tanta humedad, madre mía, qué maravilla, que lo cuelgas, le da un poquito el aire y el sol y ya lo tienes seco, o sea, una maravilla. Eso sí, la ropa me la he bajado a doblar aquí porque parecía que estaba en, ¿sabes cuando vas en el coche? O mejor, ¿os acordáis de la película de la Bridget Jones que va en el descapotable con el pelo? Pues así me veía yo en la terraza de mi casa. Eso sí, tengo la manía de cuando voy a limpiar el vestidor, toda la ropa que tengo por doblar o por planchar, lo doblo y lo plancho y lo guardo. Así cuando entro en el vestidor solo es para limpiar y voy como más rápida, más ágil. Y aquí tenéis a Justerini que como Valentina va con la campana no lo reconoce, está súper celoso. Mira, cuando hacemos de niñera de Valentina, lo ves en algún rincón con con las orejas así hacia arriba y mirándote fijamente. Está súper celoso y está un mono. Y ahora que estoy viendo que es verdad, también limpié. Madre mía, ya no sé ni lo que hago. Se me había olvidado, también he limpiado lo que es el distribuidor de las habitaciones y la escalera. Es que no me acordaba, ahora estoy viendo en la imagen de, madre mía, qué memoria de pez que tengo.
y yo ya tengo hecho lo que es la limpieza de casa y ahora voy a hacer de niñera de Valentina porque han ido a hacer la compra y entonces pues bueno, voy a estar un ratito pues por los dos, por Yusterín y Valentina. Y bueno, también estamos en el jardín, estamos podando cositas, como mi marido todavía está un poquito convaleciente, lo vamos haciendo pues mis hijos y yo. Y yo ahora me voy a poner a preparar el caldo de pollo. No lo voy a grabar porque ya me habéis visto un montón de veces, pero me había quedado sin en el congelador y mientras estamos disfrutando pues un poquito de, pues bueno, del buen tiempo en el jardín, pues me voy a poner a hacer el caldo. No he grabado la comida porque esta semana, bueno, llevamos 2 semanas probando comida nueva, o sea que voy a tener recetas nuevas, pero como todavía no las tenemos muy cogidas por la mano, no las he grabado porque me pongo súper nerviosa, la verdad, si no me sale como yo quiero que me salga. Y mi marido ha sido el que ha cocinado la comida hoy. Hoy hemos comido espaguetis con albóndiga. No son los que siempre hago. Estos eran diferentes y la verdad que estaban tremendos. O sea que la semana que viene no, por no comer siempre lo mismo, pero de aquí a 2 semanas la voy a grabar porque estaban espectaculares. Y el otro día probemos katsu curry. Es una comida japonesa y también buenísima y también la grabaré porque la verdad es que merecen la pena. Estaban deliciosas las dos. Esto, la comida así japonesa es cosa de mis hijos, que llevaba ya tiempo, ¿eh? Llevaba mi hijo pequeño llevaba un par de meses, mamá hacerlo. Y mira, el otro día mi marido cogió, compró los ingredientes y venga, va, lo vamos a hacer. Sí que es verdad que como era la primera vez, pues como que un poco torpones, pero bueno, son cosas que se van afinando a medida que se van haciendo. O sea que ya os digo que queda pendiente ese plato porque estaba increíble. Y la verdad, cuando innovas en la comida o te sales de tu zona de confort o lo que sueles hacer, como que ensucias un poquito más y como que te da un poquito de pereza, o al menos a mí.
Pero sin lugar a dudas, lo que más disfruto es cuando nos sentamos todos alrededor de la mesa a comer. Y no me digáis por qué, pero cuando es un plato nuevo, como que todos empezamos a hablar y la verdad que ha sido una comida bastante amena. Y esto ya es por la tarde, ya hemos comido y como yo he cocinado bien poco hoy, digo voy a preparar una merienda. Ya la he empezado a preparar. Son lemon bars. Y por si no conocéis este postre, ahí estoy preparando lo que va a ser la base. Es como una galletita y la vamos a hornear. Ya lo he empezado a hacer. Y luego, mientras se hornea y se enfría un poquito, voy a hacer la crema de limón. Es un postre bastante fácil de preparar. Primero vamos a hornear la galleta y una vez la tengamos horneada pondremos la crema y también hornearemos la crema. Quedará como... tenemos que hacer que cuaje. Y mientras preparamos la crema, me he cogido la costumbre, después de comer, tomarme una manzanilla bien caliente. Mira, me encanta. Todos estos pequeños rituales de invierno, como puede ser pues tomar cuando me tomo el té por la mañana en el jardín o me salgo a primera hora a tomarme mi café caliente en la terraza o ahora después de comer, mira, no sé, esa sensación de confort que me aportan, lo estoy disfrutando al máximo. Ya os digo que cuando tenía la vida tan acelerada, todas estas cosas no las daba importancia, la importancia que realmente tienen. Pero a mí estos momentos así de decir, no, no, este es mi tiempo para estar tranquila, relajarme, disfrutar de lo que estoy haciendo y la verdad que me aportan una serenidad increíble. La crema es súper fácil de hacer. Vamos, es mezclar los ingredientes, batir y poner en el molde y hornear. Y la verdad, la acidez del limón, luego el azúcar glass que le pones encima, luego te tomas un té o un café y esa explosión de sabores en tu paladar, bueno, no tienen nombre.
Y aquí pues preparándome el día siguiente. Aprovecho mientras se me hornean los lemon bars a prepararme pues lo que tengo pensado de hacer mañana y 4 cosas de la compra que hacen falta en casa. Y si os animáis a hacerlo, no hagáis como yo. Hay que dejar que se enfríen. Es que la paciencia no es uno de mis dones. Y lo mismo aquí. Tenía que dejar que se enfriara. Yo midiendo, que todo sea más o menos, se vea bonito, pero me tenía que esperar a que se enfriara. Lo he hecho en caliente y eso es un error. Bueno, mira, ya tengo un objetivo para este 2026, trabajar la paciencia. Yo creo que ahí tengo tema. Perdonad, rectifico, no es objetivo, es propósito. O sea que este 2026 voy a trabajar la paciencia, porque, bueno, ahí peco y mucho. Y sé lo que estáis pensando todas, cómo están los lemon bars. Y como sabéis que yo soy una chica súper, ¿cómo diría?, dispuesta a hacer cualquier sacrificio por esta comunidad, los voy a probar yo. Qué pena que ya esté oscuro y no se aprecie el color del limón amarillo. Es precioso, ¿eh? Y sí, está buenísimo. Y bueno, el vídeo va llegando a su fin y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.